La gente discute sobre los BBL todos los días. Algunos los llaman empoderamiento, otros vanidad. Pero nadie debate lo que le ocurrió a ella, porque cuando su esposo, el hombre con quien dormía, en quien confiaba y creía que era un cirujano, le ofreció mejorar su cuerpo, ella dijo que sí. No por fama, no por ella misma, sino por él. Semanas después no estaba posando para fotos ni mostrando curvas. La estaban llevando de urgencia a la sala de emergencias con carne pudriéndose piel, muriéndose, y algo moviéndose bajo los vendajes que los médicos nunca olvidarían. Y a su lado estaba el hombre que realizó el procedimiento tranquilo, silencioso, esperando a ver si la infección revelaría la verdad antes de que él tuviera que hacerlo. Estados Unidos no esperaba este caso. Una cirugía estética hecha por amor se convirtió en una escena del crimen. Un esposo tan obsesionado con la credibilidad que cuando su cuerpo empezó a exponer sus mentiras, eligió la reputación sobre la vida. Ella confiaba en él porque decía ser cirujano. Se casó con él porque creía que la amaba. Esta es una historia donde el amor se convirtió en moneda. La cirugía se convirtió en obsesión y salvarla significaba perder su reputación. Así que tomó su decisión. Volvamos al principio. Gracias por su apoyo. No olviden suscribirse. Para entender esta tragedia necesitan comprender quién era realmente Tiffany Monique Carter, antes de convertirse en titular, antes de que su nombre se asociara con palabras como víctima y asesinato. Nació como Tiffany Monique Williams el 3 de septiembre de 1986 en Baton Rouge, Luisiana. Hija única de Jerome y Patricia Williams. Su padre trabajaba como supervisor en una fábrica química haciendo turnos dobles para mantener la luz encendida y la comida en la mesa. Su madre enseñaba a tercer grado en una escuela primaria local, pasando las noches calificando tareas y los fines de semana como voluntaria en funciones de la iglesia. No eran ricos de ninguna manera, pero le dieron a su hija algo que el dinero no podía comprar: una base de amor, disciplina y apoyo inquebrantable. Tiffany creció en una modesta casa de 3 habitaciones, en un vecindario de clase trabajadora donde todos se conocían, y los porches delanteros eran lugares de reunión para chismes y limonada. Era el tipo de niña que los maestros amaban tener en clase, siempre levantando la mano, siempre ofreciendo ayuda, siempre con una sonrisa que podía iluminar una habitación. Tiffany nunca conocía a un extraño. Su madre Patricia dijo una vez a los reporteros después de la tragedia que podía entrar en una habitación llena de personas que nunca había visto y salir con 10 nuevos amigos. Así era ella. En la escuela intermedia se unió al coro de la iglesia Greater Mount Zion Baptist, donde los miembros de la congregación describían su voz como nada menos que angelical. Cantaba solos en los servicios de Pascua y dirigía el coro juvenil durante los programas de Navidad, su voz llenando el santuario con una calidez que hacía llorar a hombres adultos. La escuela secundaria le trajo certificados de honor y sueños de algo más grande. Tiffany desarrolló una pasión por la planificación de eventos después de ayudar a organizar su baile de promoción, transformando el gimnasio escolar en un país de las maravillas invernal, con un presupuesto que habría hecho reír a la mayoría de los profesionales. Le encantaba crear momentos hermosos para los demás. Le encantaba ver cómo se iluminaban los rostros al entrar en un espacio que ella había transformado. «Quiero pasar mi vida haciendo felices a las personas», escribió en su ensayo de solicitud universitaria. «Quiero crear los recuerdos que llevarán consigo para siempre». En 2004 se matriculó en la Universidad Estatal de Luisiana, con una beca académica parcial, estudiando comunicación con un minor en administración de empresas. La universidad no fue fácil y trabajó a tiempo parcial en una boutique nupcial llamada Forever After, para cubrir los gastos que su beca no incluía. Esos años en la boutique moldearon su futuro de formas que no podía haber imaginado. Observaba a las novias elegir sus vestidos, planear sus ceremonias, estresarse por los asientos y los centros de mesa. Absorbía todo tomando notas mentales sobre coordinación de colores, relaciones con proveedores y gestión de tiempos. Para su último año, organizaba eventos del campus, funciones de fraternidades y sororidades
incluso pequeñas bodas freelance para parejas que no podían pagar planificadores reconocidos. Se graduó en mayo de 2008, diploma en mano y sueños de abrir su propio negocio de planificación de eventos. Pero el momento no podría haber sido peor. La economía colapsó ese otoño, y de repente nadie contrataba coordinadores de eventos. Durante 3 años Tiffany saltó entre trabajos temporales y puestos de venta minorista, viendo cómo sus sueños acumulaban polvo mientras pagaba préstamos estudiantiles con el mínimo de cada mes. En 2011 tomó una decisión que lo cambiaría todo. Empacó sus pertenencias en su Honda Civic y condujo 6 horas hacia el oeste hasta Houston, Texas. La ciudad estaba en auge con dinero del petróleo, proyectos de construcción y una población creciente ávida de todo tipo de servicios. En pocos meses, consiguió un puesto como asistente de coordinadora de eventos en una empresa mediana llamada Premier Events Houston. Su talento era innegable y en 2 años había sido promovida 2 veces. Para 2015, ganaba lo suficiente para alquilar su propio apartamento en un vecindario seguro, enviar dinero a sus padres y finalmente comenzar a ahorrar para ese negocio con el que aún soñaba. Jerome y Patricia la visitaban 2 veces al año alojándose en su habitación de huéspedes, maravillándose de la vida que su hija había construido, a partir de nada más que trabajo duro y determinación. Sus amigos en Houston la describían como generosa hasta el extremo, el tipo de persona que te daría sus últimos $20 y se disculparía por no tener más. Creía en las historias de amor, en encontrar a su alma gemela, y el felices para siempre. Había estado en 2 relaciones serias antes, ambas terminando amigablemente cuando el momento no era el adecuado. Ella no estaba buscando desesperadamente un esposo, pero estaba abierta a la posibilidad abierta, a encontrar a alguien que coincidiera con su calidez y ambición. Lo que no era vanidosa. Usaba maquillaje mínimo, prefería ropa cómoda a las marcas de diseñador, y nunca había mostrado interés en la cirugía estética. La cruel ironía de cómo moriría no pasó desapercibida para nadie que la conociera. Tiffany Williams había pasado toda su vida haciendo sentir especial a los demás, creando momentos hermosos para extraños y seres queridos por igual. No tenía idea de que el hombre que le prometió hacerla sentir especial, que irrumpiría en su vida con encanto cumplidos y sueños de construir un imperio juntos, sería el mismo hombre que le quitaría todo, incluida su vida. Ahora, antes de continuar con esta historia, asegúrate de suscribirte, dar like a este video y compartirlo con alguien que necesite escucharlo, porque lo que le ocurrió a Tiffany Carter podría sucederle a cualquiera que confíe en la persona equivocada. Ahora necesitas entender al hombre del que Tiffany Williams se enamoró, y más importante, al hombre que realmente era bajo su pulida apariencia. Devon Lamar Carter nació el 17 de junio de 1980 en Gary, Indiana, una ciudad que había visto mejores días mucho antes de su primer respiro. Una vez fue una próspera ciudad siderúrgica donde las familias trabajadoras podían permitirse casas y criar hijos con dignidad. Gary había sido vaciada por el colapso económico, dejando escaparates tapiados y vecindarios donde la esperanza escaseaba. Devon era el hijo del medio de 5 hermanos, apretado entre 2 hermanos mayores y 2 hermanas menores en una casa de 3 habitaciones que nunca parecía suficientemente grande. Su padre, Raymond, trabajaba en la acería hasta que cerró en 1992, y su madre, Gloria, combinaba trabajos de limpieza y turnos de mesera para alimentar a la familia. Raymond Carter nunca se recuperó de la pérdida de su empleo en la acería. El hombre que había sostenido a su familia durante 15 años se encontró haciendo filas de desempleo, llenando solicitudes para puestos que pagaban la mitad de lo que solía ganar, viendo cómo su orgullo se erosionaba con cada rechazo. Comenzó a beber primero los fines de semana, luego todas las noches, luego antes del mediodía. La risa que antes llenaba la casa Carter fue reemplazada por discusiones, puertas que se cerraban de golpe y largos silencios. En 1994, Raymond sufrió un infarto masivo mientras estaba sentado en su sillón viendo televisión. Tenía 47 años. Devon, de solo 14, en ese momento se vio obligado a asumir el papel de hombre de la casa por familiares que querían ayudar,
pero que no tenían idea del peso que esto supondría para un adolescente que ya luchaba por encontrar su lugar en el mundo. Algo cambió en Devon tras la muerte de su padre. Algo que maestros y familiares notaron pero no pudieron nombrar exactamente. Siempre había sido inteligente, capaz de obtener buenas calificaciones cuando se lo proponía. Pero ahora parecía interesado únicamente en atajos. Fue atrapado haciendo trampa en exámenes 3 veces, solo en su segundo año, cada vez con excusas elaboradas que casi sonaban creíbles. Falsificó la firma de su madre en los boletines, cambió des por ves, con cuidado, y no mostró remordimiento al ser confrontado. A los 16 años fue sorprendido vendiendo productos de diseñador falsificados, desde su casillero Gucci falso carteras y Jordans de imitación que compraba al por mayor a un contacto en Chicago. Su hermano mayor Dwayne luego le dijo a los investigadores algo que resultaría profético. Devon siempre pensó que era más inteligente que todos los demás. Creía que las reglas eran para otros, que podía hablar para salir de cualquier situación. Después de graduarse apenas de la secundaria en 1998, Devon pasó por una serie de trabajos que nunca duraron más de unos meses: empleado en gasolinera, trabajador de almacén, asociado de ventas en una tienda de ropa de descuento. Nada sostenía su interés porque nada coincidía con la imagen que tenía de sí mismo. La imagen de un hombre exitoso en un traje caro, comandando respeto y admiración. En 2003, a los 23 años, empacó un bolso de viaje y compró un boleto de Greyhound hacia Houston, Texas. Atraído por historias de petróleo, dinero y oportunidades que prometían todo lo que Gary, Indiana, no podía ofrecer, encontró trabajo como vendedor de equipos médicos, un empleo que requería visitar hospitales y clínicas, codearse con médicos y administradores. Fue su primera exposición real a la industria de la salud, y más importante, al dinero que fluía por ella como un río de oro. Entre 2005 y 2010, Devon dijo a su familia que asistía a la escuela de medicina. Llamaba a su madre en los días festivos, incluyendo terminología médica en las conversaciones, quejándose de la dificultad de sus cursos, insinuando la carrera exitosa que le esperaba. Gloria Carter quería creer que su hijo había enderezado su vida. Quería creer que el adolescente problemático se había convertido en un hombre del que pudiera sentirse orgullosa. Pero Devon no estaba en la escuela de medicina. Los registros revelarían más tarde que tomó un puñado de cursos universitarios durante este periodo, ninguno relacionado con medicina. En 2009 asistió a un programa de certificación estética de 2 semanas, diseñado para esteticistas, el tipo de entrenamiento que califica para realizar faciales y aplicar productos para el cuidado de la piel. En su mente, esta era su educación médica. Para 2012, había alquilado un pequeño local comercial en un strip mall en las afueras de Houston y colgó un letrero que decía Carter Aesthetic Institute. Imprimió certificados de sitios web que generaban documentos con apariencia oficial, a cambio de una tarifa los enmarcó en madera costosa y los colgó en paredes pintadas de blanco clínico. Compró equipo en línea, vio videos tutoriales y comenzó a decirle a todos los que conocía que era cirujano cosmético construyendo su práctica. Psicólogos forenses que más tarde revisaron su caso identificaron rasgos típicos de trastorno narcisista de la personalidad: grandioso, sentido de autoimportancia, fantasías de éxito. Ilimitado. La creencia de que era especial. Y solo podía ser comprendido por otras personas especiales. Y lo más peligroso, una completa falta de empatía por los demás. Pero había algo más en Devon Carter, algo que lo hacía particularmente peligroso. Había vivido su mentira tanto tiempo que se había convertido en su realidad. Creía genuinamente que era cirujano. Creía que merecía el respeto y la admiración que acompañaban al título. Y cualquiera que amenazara esa creencia, cualquiera que osara exponer la verdad, se convertía en un enemigo a eliminar. En 2015, Devon Carter era un hombre de 35 años, sin licencia médica, sin entrenamiento quirúrgico, y con una clínica en un local comercial llena de certificados falsos. Lo que necesitaba ahora era una esposa, alguien que legitimara su operación y sirviera como prueba viviente de su habilidad. Estaba a punto de encontrarla. La noche en que Tiffany Williams conoció a Devon Carter,
Debería haber sido insignificante solo otro evento de networking en una ciudad llena de ellos. Era diciembre de 2015, y Tiffany coordinaba una gala navideña para la Greater Houston Business Association, una reunión anual de profesionales para estrechar manos e intercambiar tarjetas antes de que terminara el año. El lugar era un salón de hotel en el centro decorado con luces centelleantes y enormes árboles de Navidad, el tipo de montaje elegante que Tiffany había llegado a ejecutar a la perfección. Tenía 29 años, confiada en su carrera, satisfecha con su vida, y no particularmente interesada en el romance, en una noche con 100 detalles que gestionar. Devon Carter había comprado un boleto para el evento, usando una tarjeta de crédito que ya tenía saldo pendiente, parte de su esfuerzo continuo, por insertarse en la clase profesional de Houston. Llegó vistiendo un caro traje de carbón que había comprado a plazos, zapatos pulidos como espejo, y una sonrisa ensayada a la perfección. Se movía por la sala como un político, presentándose a cada grupo de profesionales, como el Dr. Devon Carter, cirujano cosmético, entregando tarjetas de presentación impresas en papel grueso. La mayoría de la gente asintió cortésmente, hizo pequeñas conversaciones y siguió con alguien más interesante. Pero Tiffany, tomando un breve descanso cerca de la mesa de aperitivos, llamó su atención desde el otro lado de la sala. Se le acercó con la confianza de un hombre a quien nunca le habían dicho que no, extendiendo la mano y preguntando qué la traía al evento. Cuando ella explicó que era la coordinadora que había diseñado todo lo que él admiraba, sus ojos se iluminaron con lo que parecía un interés genuino. ¿Creaste todo esto?, preguntó gesticulando hacia la sala. Es increíble. Debes ser extremadamente talentosa. Lo que sucedió después fue descrito más tarde por los amigos de Tiffany como un torbellino, aunque huracán habría sido más exacto. Devon llamó a la asociación de negocios 2 semanas después, y con su labia logró obtener el número de trabajo de Tiffany. La invitó a cenar en un restaurante elegante lo suficientemente bueno para impresionar, pero no tan extravagante que pareciera desesperado. Sobre platos de filete y langosta, le contó su historia, la pobreza de su infancia, perder a su padre joven, abrirse camino en la escuela de medicina contra todo pronóstico, construyendo su propia práctica desde cero. Sé lo que es venir de la nada y luchar por todo, dijo inclinándose sobre la mesa con intensidad en los ojos. Veo ese mismo fuego en ti, Tiffany. Somos iguales tú y yo. Cada palabra fue exagerada o completamente inventada, pero Tiffany no tenía razón para dudar de él. Vio a un hombre que había superado la adversidad, una historia de éxito hecha a sí mismo, exactamente el tipo de pareja que siempre había esperado encontrar. Durante los siguientes 6 meses, Devon persiguió a Tiffany con un enfoque que en ese momento parecía romántico, pero que más tarde se revelaría como algo más cercano a la obsesión. Flores llegaban a su oficina cada lunes sin falta, siempre con una tarjeta escrita a mano expresando su devoción. La sorprendió con viajes de fin de semana a San Antonio y Nueva Orleans, pagados con tarjetas de crédito al máximo de su límite. La presentó a sus colegas, otros profesionales que había conocido en eventos de networking, que no tenían idea de que él no era un médico con licencia. Le dio un recorrido por su clínica, mostrando las paredes blancas, el equipo, los certificados enmarcados que colgaban en filas ordenadas. Aquí es donde ocurre la magia, le dijo extendiendo los brazos, y algún día podría ser parte de esto. Tiffany no sabía lo suficiente de medicina para reconocer que el equipo parecía anticuado, que los certificados llevaban nombres de instituciones que no existían. ¿Por qué iba a cuestionar algo? El hombre de quien se estaba enamorando no tenía razón para mentir. En el verano de 2016, Devon conoció a los padres de Tiffany en Baton Rouge. Jerome Williams era escéptico al principio, sus instintos protectores, activados por ese cirujano hábil, en palabras que parecía casi demasiado pulido, pero Devon lo convenció al hablar de sus humildes comienzos en Gary, mostrando respeto y prometiendo cuidar de su hija. Patricia Williams quedó completamente encantada, diciendo a sus amigas que su hija había encontrado a un buen hombre. Tiffany conoció a la madre de Devon, Gloria, una sola vez, brevemente, en un restaurante de Houston. Gloria parecía distante, incómoda, apenas haciendo contacto visual durante toda la comida.
Tiffany supuso que eran nervios, la natural vacilación de una madre ante la mujer que captaba la atención de su hijo. No sabía que Gloria había pasado años observando a su hijo construir elaboradas mentiras que le había suplicado que se detuviera antes de que sus engaños lo alcanzaran. Gloria Carter sabía que su hijo era un fraude, solo que no sabía cómo salvar a la mujer que él estaba a punto de destruir. En una noche de octubre de 2016, en un restaurante frente al agua con el horizonte de Houston brillando a lo lejos, Devon se arrodilló y le presentó a Tiffany un anillo de diamantes que no podía permitirse. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó con la voz quebrada por la emoción ensayada. Ella dijo que sí, sin dudar, con lágrimas corriendo por su rostro, su corazón tan lleno que pensó que podría estallar. Esa noche llamó a su madre sollozando de alegría, declarando que había encontrado al indicado. No tenía idea de que acababa de aceptar casarse con un hombre que usaría su cuerpo para construir su imperio de fantasía y destruirla cuando esa fantasía comenzara a desmoronarse. Ahora quiero saber, ¿desde dónde nos estás viendo? Deja tu ubicación en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí en la historia, hazme saber que todavía estás aquí. Solo escribe "estoy viendo", para que pueda ver quién sigue la historia, porque esta narrativa está a punto de tomar un giro que te dejará sin palabras. La boda tuvo lugar el 8 de abril de 2017, en un club campestre en las afueras de Houston, con aproximadamente 80 invitados. Tiffany llevaba un vestido blanco tradicional con escote corazón, su cabello recogido en un estilo elegante, que su madre le ayudó a elegir de una revista. Patricia Williams lloró durante toda la ceremonia sujetando la mano de su esposo, viendo a su única hija casarse con un hombre que creía le daría la vida que merecía Tiffany. Jerome Williams caminó con su hija por el pasillo erguido y orgulloso, aunque más tarde admitiría a los investigadores que ese día un presentimiento le hizo sentir que algo estaba mal y decidió ignorarlo. Devon estaba en el altar con un traje a medida con sus padrinos alineados a su lado, su sonrisa amplia y confiada, mientras observaba acercarse a su novia. Los votos que Devon pronunció esa tarde tomarían un significado más oscuro en retrospectiva, aunque en ese momento sonaban como promesas de un esposo devoto. «Prometo construir un imperio contigo», dijo sosteniendo las manos de Tiffany. «Prometo hacerte el centro de todo lo que cree. Juntos mostraremos al mundo de qué somos capaces». Los invitados sonrieron y se secaron los ojos conmovidos por lo que parecían hermosas palabras de un hombre profundamente enamorado. La mejor amiga de Tiffany, Sheila Patterson, como dama de honor, sintió un escalofrío recorrer su espalda que no pudo explicar. Años después contaría a los reporteros que siempre sintió que algo estaba mal con Devon, pero nunca pudo señalar exactamente qué. La recepción fue elegante pero modesta, un reflejo de presupuestos ajustados por las deudas ocultas de Devon. Bailaron su primer baile con una canción de Luther Vandross, cortaron un pastel de 3 niveles y posaron para fotografías que más tarde serían utilizadas como evidencia en un juicio por asesinato. La luna de miel duró una semana en Cancún, México. 7 días de playas y sol que Tiffany describió después a sus amigas como mágicos. Pero incluso en el paraíso comenzaron a aparecer grietas. Devon no podía dejar de hablar de trabajo, no dejaba de discutir planes de expansión de la clínica, estrategias de marketing y proyecciones de ingresos. Hablaba constantemente de branding, de crear un imperio de cirugía estética que rivalizara con cualquier otro en Texas. Y mencionó casualmente al principio, casi como un comentario secundario, que Tiffany podría ser parte del branding. «Eres hermosa», le dijo una noche mientras veían el atardecer desde el balcón del hotel. «Pero imagina si fueras aún más hermosa. Imagina si pudieras mostrarle a la gente de qué soy capaz». Tiffany se rió suponiendo que era una broma, sin entender que su esposo ya estaba calculando cómo usar su cuerpo para construir su reputación. El primer año de matrimonio parecía bueno en la superficie, como una casa con termitas que desde la calle parece estar bien. Alquilaron una casa cómoda en un vecindario suburbano con un garaje para 2 autos y un jardín donde Tiffany imaginaba algún día jugando a los niños.
continuó con su trabajo de planificación de eventos mientras Devon dirigía su clínica. Y para vecinos y amigos parecían cualquier otra pareja joven profesional, construyendo su vida juntos. Pero tras las puertas cerradas la realidad era muy diferente. Devon era reservado con las finanzas, insistiendo en controlar todo el dinero porque decía ser mejor con los números. En verdad estaba ahogado en deudas con tarjetas de crédito al límite, préstamos por pagar, y la clínica perdiendo dinero más rápido de lo que podía generar. Sus clientes eran pocos y dispersos, mayormente mujeres que no podían pagar cirujanos legítimos y acudían a él porque sus precios eran sospechosamente bajos. Realizaba procedimientos básicos con manos temblorosas y veía tutoriales en línea, y de alguna manera nadie había muerto todavía. A finales de 2017, los comentarios de Devon sobre la apariencia de Tiffany se hicieron más frecuentes y más incisivos. «Te verías increíble con un pequeño retoque», decía mientras veía la televisión. «Tu figura es genial, pero imagina si fuera perfecta», mencionaba mientras se preparaban para ir a la cama. Otras esposas de cirujanos son vitrinas para el trabajo de sus maridos. Se quejaba una noche. «¿Por qué tú no...?» Tiffany se rió al principio, segura de sí misma, cómoda con el cuerpo con el que había nacido. Nunca había mostrado interés en la cirugía estética, y no veía ninguna razón para empezarla ahora. Pero los comentarios de Devon continuaban, cada uno un pequeño corte que no sangraba, pero dejaba una marca de todos modos. A principios de 2018, Tiffany confió en su mejor amiga Sheila durante un almuerzo, su voz cargada de un cansancio que antes no estaba presente. «Está obsesionado con su trabajo», dijo moviendo la comida en su plato. «Habla constantemente de procedimientos, y creo que está decepcionado porque no he aceptado nada». Sheila hizo una pregunta que la perseguiría durante años. «¿Has visto alguna vez su licencia médica, Tiffany?» Se detuvo con el tenedor suspendido en el aire. No lo había hecho, pero desestimó la preocupación tan rápido como surgió. «Es un cirujano», dijo con una risa nerviosa. «Fue a la escuela de medicina. ¿Por qué necesitaría ver su licencia?» No tenía idea de que la respuesta a esa pregunta le costaría todo. Para mediados de 2018, Carter Aesthetic Institute estaba en serios problemas financieros, aunque Tiffany solo conocía fragmentos de lo mal que estaban las cosas. Devon tenía menos de una docena de clientes regulares. La mayoría venían para procedimientos menores como inyecciones de Botox y rellenos de labios que generaban unos pocos cientos de dólares cada vez. Los ingresos sustanciales, los que podían sostener una práctica y financiar su expansión, requerían procedimientos mayores, y los procedimientos mayores requerían clientes dispuestos a gastar $10,000 o más. Había tomado una segunda hipoteca sobre el local comercial, pedido dinero prestado a familiares que apenas podían prestarle y acumulado deudas en tarjetas de crédito que superaban los $40,000. La renta de su hogar suburbano tenía 2 meses de atraso, y las agencias de cobro empezaron a llamar a todas horas. Tiffany notó la tensión. Notó a su esposo alterarse por pequeños inconvenientes. Notó que se quedaba despierto hasta tarde, mirando hojas de cálculo con una mirada angustiada. Devon se volvió cada vez más errático en casa, caminando por la sala a medianoche, murmurando sobre competidores que le robaban clientes, y sobre un establecimiento médico que no respetaba a los practicantes independientes. Culpar a todos menos a sí mismo por sus fracasos. La economía estaba mal, el vecindario no era lo suficientemente lujoso, los clientes racistas no querían un cirujano negro. Nunca consideró que el problema pudiera ser más simple, que su clínica estaba en problemas, porque él en realidad no estaba calificado para dirigirla y la gente empezaba a notarlo. Una clienta anterior había dejado una crítica feroz en línea, alegando que su inyección de relleno labial le había causado una infección dolorosa, que requirió antibióticos de un médico real. Otra mujer se quejó de daño nervioso tras un tratamiento facial entumecimiento en un lado de su cara que no desapareció después de 3 meses. Devon eliminó las reseñas y amenazó a ambas mujeres con demandas por difamación. Se echaron atrás porque no podían costear abogados. Él respiró más tranquilo, pero los sustos se multiplicaban. En agosto de 2018, Devon sentó a Tiffany en la mesa de la cocina
y le presentó lo que llamó una oportunidad que podría salvarlo todo. Quería pivotar la clínica hacia los levantamientos de glúteos brasileños, el procedimiento más popular en cirugía estética y el que generaba más atención en las redes sociales. Celebridades e influencers los estaban haciendo. Fotos de antes y después inundaban Instagram, y mujeres de todo Estados Unidos estaban dispuestas a pagar entre $8,000 y $15,000 para lograr las curvas que veían en sus pantallas. Este es el futuro, dijo Devon con los ojos brillando de desesperada esperanza. Un BBL exitoso podría generar más dinero que 6 meses de citas de Botox. Pero había una condición, y Tiffany sintió un nudo en el estómago antes de que él siquiera lo dijera. Necesitaba una modelo, alguien que pudiera ser fotografiada y filmada para publicidad, alguien que diera testimonios sobre sus resultados asombrosos. Necesitaba que su esposa se convirtiera en el rostro de su marca. Tiffany dijo que no. No estaba interesada en la cirugía, no quería su cuerpo en carteles, no quería ser reducida a una herramienta de marketing para el negocio de su esposo. Devon pareció aceptar su respuesta, asintiendo lentamente diciendo que lo entendía. Pero durante las semanas siguientes empleó una estrategia que los psicólogos más tarde identificarían como control coercitivo del libro de texto. Un patrón sistemático de manipulación diseñado para romper la resistencia sin dejar moretones visibles. Primero vino el tratamiento silencioso, días de frialdad, y respuestas de una sola palabra que hacían sentir a Tiffany que había hecho algo mal. Luego vinieron las comparaciones, comentarios casuales sobre los cuerpos de otras mujeres señalando curvas en televisión y preguntando por qué Tiffany no se veía así. Luego vino la manipulación financiera recordándole que su dinero pagaba su estilo de vida, que debía estar agradecida por todo lo que él proveía. La siguiente fue la aislación, disuadiéndola sutilmente de pasar tiempo con amigas, criticando a su familia, sugiriendo que Sheila era una mala influencia y que sus padres no entendían su vida en Houston. Tiffany se encontró cancelando citas de almuerzo, ignorando llamadas, retirándose del sistema de apoyo que la había sostenido durante años. Luego vino la falsa reconciliación, estallidos repentinos de afecto, regalos sorpresa, declaraciones apasionadas de amor, que la hacían sentir loca por dudar de él para siempre. Y finalmente, la presión renovada regresó disfrazada de preocupación por su bienestar. «Solo quiero que te sientas segura de ti misma», susurraba mientras la abrazaba. «Quiero que te sientas hermosa. Quiero que seas la mujer que sé que puedes ser». Para noviembre de 2018, Tiffany estaba agotada, emocionalmente drenada, aislada de sus amigas, y financieramente dependiente de un hombre al que comenzaba a temer. Una noche, tras una discusión que la dejó llorando, finalmente cedió. «Está bien», dijo con voz hueca. «Lo haré, me haré el BBL». Devon sonrió, le dio un beso en la frente y le aseguró que no se arrepentiría. La cirugía se programó para enero de 2019. Tiffany tenía 10 semanas de vida. Si estás disfrutando esta historia, hazme un favor y dale like, suscríbete al canal y comparte este video con tus seres queridos, porque entender lo que le pasó a Tiffany Carter podría proteger a alguien que te importa de la misma tragedia. Ahora continuemos. En diciembre de 2018, Devon comenzó a preparar a su esposa para lo que él llamaba una transformación que cambiaría su vida, realizando lo que él denominaba consultas preoperatorias en su clínica. Estas sesiones incluían mediciones, fotografías desde múltiples ángulos y explicaciones extensas llenas de terminología médica que Devon había memorizado de artículos de Internet, pero que no comprendía completamente. Hablaba con autoridad sobre proporciones de transferencia de grasa y elasticidad del tejido, sobre tiempos de recuperación y prendas de compresión, con una confianza tan completa que Tiffany nunca pensó en cuestionar si realmente sabía de lo que hablaba. Le dijo que el procedimiento era rutinario, que las complicaciones eran extremadamente raras, que caminaría en 2 semanas y estaría lista para fotografías en un mes. Cada una de estas afirmaciones era engañosa o directamente falsa. Pero Tiffany confiaba en su esposo. No tenía razón para creer que el hombre con el que se había casado le mentiría sobre algo tan importante.
Lo que Devon nunca explicó y lo que Tiffany no sabía era que los levantamientos de glúteos brasileños, BBL, están entre los procedimientos cosméticos más peligrosos realizados en cualquier parte del mundo. La cirugía consiste en extraer grasa de una zona del cuerpo, típicamente del abdomen, flancos o muslos, mediante liposucción. Esa grasa luego se purifica y se reinserta en los glúteos para crear una apariencia más llena y redondeada. El peligro no está en la extracción, sino en la inyección, específicamente dónde y qué tan profundamente se coloca la grasa. Si la grasa se inyecta accidentalmente en el músculo glúteo, especialmente dentro o cerca de las grandes venas glúteas, puede entrar al torrente sanguíneo y viajar al corazón o a los pulmones. Esto se llama embolia grasa y mata rápidamente, a menudo, antes de que los médicos puedan intervenir. Estudios realizados durante este periodo mostraron que aproximadamente 1 de cada 3.000 procedimientos de BBL resultaba en muerte, una tasa de mortalidad 20 veces mayor que la de la mayoría de cirugías estéticas. Y esas estadísticas provenían de cirujanos con licencia operando en instalaciones acreditadas con equipo adecuado y personal capacitado. Devon Carter no tenía ninguna de estas cosas. En las semanas previas a la cirugía, Tiffany comenzó a experimentar dudas que no podía articular del todo. Algo se sentía mal, un peso en el pecho que aparecía al pensar en recostarse en esa mesa de operaciones. En la Navidad de 2018, llamó a su madre desde la habitación de invitados, mientras Devon veía fútbol abajo. Patricia Williams percibió de inmediato que algo perturbaba a su hija. La intuición de una madre que nunca desaparece sin importar la edad de los hijos. «Pareces cansada, cariño», dijo Patricia con preocupación evidente en su voz. «¿Seguro que todo está bien?» Tiffany se detuvo con lágrimas, amenazando con caer palabras atrapadas en la garganta que no podía formar. «Todo está bien, mamá», dijo finalmente. «Solo estoy lista para un nuevo comienzo». Colgó sin mencionar la cirugía, sin pedir consejo, sin decir lo que más tarde desearía haber dicho cuando aún tenía la oportunidad. En la víspera de Año Nuevo, Tiffany envió un mensaje de texto a su mejor amiga Shayla, que más tarde sería presentado como evidencia en el juicio. El mensaje decía: «Estoy nerviosa por algo. No puedo hablar ahora, pero si algo parece extraño, solo sabes que yo no quería esto». Shayla leyó el mensaje con confusión, escribiendo preguntas que Tiffany nunca respondió. Supuso que su amiga estaba estresada por el trabajo o con problemas matrimoniales, las dificultades ordinarias que todos enfrentan. No tenía idea de que Tiffany estaba programada para cirugía en 12 días. No tenía idea de que su amiga estaba a punto de dejar que un hombre no calificado operara su cuerpo. No tenía idea de que, si algo parece extraño, era la forma de Tiffany de despedirse en caso de que no sobreviviera. El día antes de la cirugía, 11 de enero de 2019, Tiffany siguió las instrucciones preoperatorias de Devon con la obediencia cuidadosa de alguien que había dejado de confiar en sus propios instintos. No comer después de la medianoche. Nada de anticoagulantes, mucha agua. Pasó el día limpiando la casa, lavando ropa, organizando su armario con atención al detalle inusual. Los investigadores describirían más tarde estas acciones como el comportamiento de alguien que pone sus asuntos en orden, como si de algún modo presintiera que podría no regresar a casa. Esa noche se acostó sin poder dormir, mirando el techo, mientras su esposo roncaba a su lado, preguntándose si estaba tomando el error más grande de su vida. La instalación donde se realizaría la cirugía era un almacén convertido en un local comercial registrado como Centro de Bienestar Espiritual, para evitar los requisitos de licencia médica. No había autoclave para esterilizar los instrumentos. No había carrito de emergencias. No había anestesiólogo, enfermera quirúrgica ni personal capacitado de ningún tipo. La única persona que estaría en esa sala era Devon Carter, un hombre que había aprendido cirugía viendo videos en línea y leyendo manuales impresos, y en menos de 12 horas comenzaría a cortar el cuerpo de su esposa, poniendo en marcha una catástrofe que terminaría en asesinato. En la mañana del 12 de enero de 2019, Tiffany Carter se despertó antes del amanecer en una casa que se sentía más fría de lo habitual, aunque el termostato marcaba lo mismo de siempre.
Se duchó en silencio, se secó el cabello y se vistió con ropa suelta que sería fácil de quitar en la clínica. Devon ya estaba despierto, inusualmente enérgico, moviéndose por la casa con una excitación nerviosa que trataba de disfrazar como confianza. Apenas hablaron durante el trayecto a través de Houston. El tráfico matutino era escaso en un sábado, las calles tranquilas en esa hora temprana, antes de que la ciudad despertara por completo. Tiffany miraba por la ventana los escaparates que pasaban con las manos apretadas sobre su regazo, el estómago revuelto con un presentimiento que no podía nombrar. Cuando llegaron al estacionamiento alrededor de las 7 de la mañana, solo había otro coche presente, un viejo sedán, perteneciente a un conserje que limpiaba el salón de uñas contiguo. Devon desbloqueó la puerta de la clínica y condujo a su esposa hacia adentro, encendiendo las luces, mientras caminaban por la pequeña recepción hacia la sala trasera que él llamaba su quirófano. El espacio medía aproximadamente 3 metros por 6 metros, con las paredes cubiertas con láminas plásticas que le había dicho a Tiffany que eran estándar para entornos estériles. Una mesa de operaciones portátil estaba en el centro de la sala, comprada en una tienda de excedentes médicos en línea por $600, con su superficie cubierta por una sábana desechable de papel. Bandejas de metal sostenían instrumentos que brillaban bajo las luces fluorescentes, bisturís, cánulas, jeringas, forceps. Tiffany se cambió a una bata médica en un pequeño baño que olía a lejía, con los dedos temblando, mientras ataba los cordones detrás de su espalda. Al salir, Devon preparaba una jeringa con un cóctel de medicamentos, sustancias identificadas posteriormente como sedantes, y analgésicos que había comprado en línea sin receta. «Esto te ayudará a relajarte», dijo guiándola hacia la mesa. «No sentirás nada». Lo que ocurrió durante las siguientes horas no fue cirugía en ningún sentido legítimo de la palabra. Devon había visto videos en línea demostrando técnicas de BBL, pausando y retrocediendo, tomando notas en un bloc amarillo. Había leído artículos de revistas médicas que apenas comprendía, imprimido guías paso a paso de sitios web diseñados para cirujanos reales, y practicado en maniquíes de espuma que ordenó de una compañía de suministros teatrales. Pero nada de esto lo preparó para la realidad de cortar tejido humano vivo, de sentir la resistencia de la piel, la grasa y el músculo bajo su bisturí. Hizo incisiones demasiado profundas, cortando pequeños vasos sanguíneos que no deberían haberse tocado. Insertó la cánula de liposucción en un ángulo incorrecto, extrayendo grasa de áreas peligrosamente cercanas a órganos vitales, causando hematomas internos que contribuirían a la infección posterior. La fase de inyección fue donde Devon cometió sus errores más catastróficos. Al realizar un BBL, los cirujanos deben inyectar grasa cuidadosamente en el tejido subcutáneo, justo debajo de la piel, evitando los músculos glúteos a toda costa. Devon, trabajando de memoria y por conjeturas, inyectó la grasa directamente en el tejido muscular, una técnica que aumenta dramáticamente el riesgo de embolia, grasa e infección profunda. También utilizó mucha más grasa de la que cualquier cirujano legítimo consideraría segura, llenando los glúteos de Tiffany con volumen, para lograr los resultados dramáticos que quería para su material de marketing. Pensaba en las fotografías de antes y después, en las publicaciones en redes sociales, en el imperio que estaba construyendo sobre el cuerpo de su esposa. No pensaba en las bacterias ya presentes en su equipo no esterilizado, ni en la grasa contaminada que estaba forzando en tejidos que pronto empezarían a morir. Cuando Tiffany recobró la conciencia varias horas después, el dolor era como nada que hubiera experimentado antes. Su espalda baja y glúteos se sentían como si hubieran sido incendiados, y todavía ardían olas de agonía que irradiaban por sus piernas y subían por su columna con cada respiración. No podía sentarse, no podía recostarse sobre su espalda, no podía encontrar ninguna posición que ofreciera alivio. Devon la ayudó a vestirse con pantalones de chándal sueltos y una camiseta amplia, con sus manos suaves, su voz tranquilizadora. «Esto es normal», le dijo, aunque no miraba a sus ojos. «Acabas de someterte a una cirugía mayor. Toma tiempo sanar». Le dio más analgésicos suficientes para atenuar los bordes más agudos de la agonía y la ayudó a llegar al auto.
El trayecto de regreso a casa pasó en un borrón de incomodidad y medicación. Devon la acostó, acomodó almohadas detrás de ella y le prometió que todo estaría bien. No revisó cuidadosamente sus incisiones esa primera noche. No notó la cantidad inusual de líquido filtrándose por sus vendajes. No reconoció las primeras señales de advertencia de lo que ya estaba ocurriendo bajo la piel de su esposa. La infección había comenzado su lento avance a través de su tejido, y ninguno de los dos sabía que Tiffany Carter acababa de comenzar los últimos 11 días de su vida. Los primeros 3 días después de la cirugía pasaron en una neblina de medicación para el dolor y sueño inquieto con Tiffany, entrando y saliendo de la conciencia en su dormitorio, mientras Devon desempeñaba el papel de cuidador atento. El 13 de enero, un día después del procedimiento, ella presentó fiebre baja de 37,8 de gas, 100 de Bas, DAC, que Devon desestimó como una respuesta natural de curación del cuerpo. Para el 14 de enero, su temperatura había subido a 38,4 DEC, 101,2 de GAPOH, y se quejaba de escalofríos que hacían castañear sus dientes, incluso bajo mantas gruesas. Devon aumentó sus analgésicos y agregó suplementos de venta libre, que afirmaba reforzarían su sistema inmunológico, asegurándole que todo progresaba normalmente. No tomó su temperatura con regularidad, no monitoreó sus signos vitales, no tenía la capacitación para reconocer que lo que sucedía dentro del cuerpo de su esposa era cualquier cosa menos normal. Para el tercer día, 15 de enero, el líquido que filtraba de las incisiones de Tiffany había cambiado de maneras que deberían haber alarmado a cualquiera con conocimientos médicos básicos. El suero claro que normalmente sigue a la cirugía se había vuelto amarillento y espeso con vetas de sangre que dejaban manchas color óxido en sus vendajes. Más preocupante era el olor, al principio débil pero inconfundible para cualquiera que se acercara. Era ácido y metálico el olor de tejido que ya no estaba sano, el olor de algo muriendo dentro de un cuerpo vivo. Tiffany lo notó al cambiar de posición en la cama. Un soplo de algo incorrecto que le revolvía el estómago. «Algo no huele bien», le dijo a Devon con la voz débil por el agotamiento. «Es solo el antiséptico», respondió él sin levantar la vista del teléfono. «Se disipará en unos días». Era una mentira que tal vez él mismo se creía, una negación tan profunda que rozaba la ilusión. El 16 de enero trajo una escalada aguda que ninguno de los dos pudo ignorar. La fiebre de Tiffany subió a 39,4 de Gadex, 103 de Gadenave, su cuerpo temblando con escalofríos que hacían vibrar la estructura de la cama contra la pared. Estaba débil, desorientada, incapaz de retener comida o agua por más de unos minutos. El dolor se había extendido más allá de sus glúteos, y espalda baja irradiando por sus caderas, y bajando por sus muslos en olas de fuego que los analgésicos ya no podían contener. Suplicó a Devon que la llevaran a un hospital, sus palabras arrastradas pero desesperadas. «Algo está mal», imploró con lágrimas corriendo por su rostro. «Esto no es normal. Necesito un médico de verdad». Devon se sentó al borde de la cama y tomó su mano, su expresión una cuidadosa máscara de preocupación, ocultando el pánico debajo. «No podemos ir a un hospital», dijo en voz baja. «Si te llevo allí harán preguntas. Querrán ver los registros. Arruinarás todo lo que he construido». En ese momento la vida de su esposa se volvió secundaria a su reputación, y Tiffany estaba demasiado débil, drogada y asustada para resistirse. Para el 17 de enero, quinto día tras la cirugía, el olor se había vuelto imposible de ignorar o justificar. Llenaba el dormitorio, se filtraba al pasillo, permanecía en el baño, donde Devon cambiaba sus vendajes con creciente renuencia. Ya no era ácido y metálico, sino penetrante y putrefacto, el inconfundible olor a necrosis de tejido que había muerto y comenzado a descomponerse, mientras aún estaba adherido a un cuerpo vivo. Devon abrió ventanas a pesar del frío de enero, roció ambientador en cada habitación, mantuvo distancia de su esposa siempre que pudo. Sabía lo que significaba el olor, lo había buscado en línea en los días posteriores. A la cirugía había leído sobre tejido necrótico y cuidado de heridas, y sobre los signos de infección grave. Sabía que su esposa necesitaba atención médica profesional. Sabía que cada hora de retraso aumentaba el peligro. Sabía que sin intervención podría no sobrevivir.
Y aún así no hizo nada porque llevarla a un hospital significaría responder preguntas que no podía contestar. Esa noche, 17 de enero, Tiffany logró encontrar su teléfono escondido entre el colchón y el cabecero, donde lo había ocultado días antes. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo, su visión borrosa por la fiebre y la medicación. Intentó escribir un mensaje a Sheila, pero no pudo formar oraciones coherentes. Intentó llamar al 911, pero estaba demasiado desorientada para completar la llamada, su dedo fallando al marcar los números en la pantalla. Antes de que pudiera intentar de nuevo, Devon apareció en la puerta y vio lo que hacía. Cruzó la habitación en 3 rápidos pasos y arrancó el teléfono de su débil agarre. «No estás pensando con claridad», dijo su voz suave pero con un filo que le heló la sangre. «La medicación te está confundiendo. Solo descansa. Yo me encargaré de ti». Guardó el teléfono en su bolsillo y salió de la habitación cerrando la puerta tras de sí con un clic que sonaba como un seguro. Tiffany yacía en la oscuridad, su cuerpo pudriéndose desde dentro hacia afuera, y comprendió con horrible claridad que el hombre con el que se había casado no la salvaría. Iba a morir en esa cama a menos que encontrara una manera de salvarse. El 8º día después de la cirugía, 20 de enero de 2019, trajo un desarrollo tan horrendo que incluso Devon no pudo mantener su fachada de calma. La necrosis se había extendido a partes visibles de la piel de Tiffany. Aparición de manchas oscuras en su espalda baja y glúteos que progresaron de púrpura a negro en el transcurso de horas. Estas manchas no eran moretones. Eran tejido muerto, áreas donde el flujo sanguíneo había cesado y las células habían comenzado a descomponerse. Tiffany apenas podía moverse, apenas podía hablar, apenas podía hacer algo excepto yacer en la cama y rezar por alivio del dolor que parecía no tener límites. A pesar de los esfuerzos de Devon por mantener las ventanas selladas y las puertas cerradas, las moscas habían encontrado su camino hacia la casa, atraídas por el olor a descomposición que ningún ambientador podía enmascarar. Zumbaban en el dormitorio, se posaban sobre los vendajes que cubrían las heridas de Tiffany y hacían lo que las moscas han hecho desde el principio de los tiempos. El 21 de enero, Tiffany notó algo que la hizo gritar con una fuerza que no sabía que aún poseía. El sonido era tan crudo, tan primitivo, que un vecino que paseaba a su perro más tarde dijo a los investigadores que era lo más aterrador que había escuchado en su vida. Bajo los vendajes que cubrían sus heridas, algo se movía. No se desplazaba, no se asentaba, sino que se arrastraba activamente sobre tejido que ya no estaba vivo. Larvas de mosca habían eclosionado en su carne necrótica, alimentándose de las células muertas y moribundas que la incompetencia de su esposo había creado. Este es un fenómeno que los médicos de emergencias a veces encuentran en casos extremos de negligencia, cuando las heridas no se tratan durante tanto tiempo que la naturaleza comienza su proceso de descomposición antes de que el paciente haya muerto. Tiffany estaba siendo consumida mientras su corazón aún latía, mientras todavía respiraba, mientras todavía era lo suficientemente consciente para sentirlas moverse dentro de su cuerpo. Cuando Devon vio lo que había sucedido, vomitó en el suelo del dormitorio la realidad de sus acciones finalmente, atravesando el muro de negación que había construido. Pero incluso en ese momento, con las larvas alimentándose de la carne de su esposa, su primer pensamiento no fue cómo salvarla, sino cómo salvarse a sí mismo. Tiffany, reuniendo fuerza de algún lugar más allá del agotamiento y la agonía, lo confrontó con palabras que sellarían su destino. «Tienes que llevarme a un médico», dijo, su voz apenas un susurro pero dura como el acero. «Un médico de verdad ahora mismo». Devon negó con la cabeza, su rostro pálido y sudoroso. «No puedo hacer eso. Sabes que no puedo». Algo cambió en los ojos de Tiffany, una determinación nacida de la desesperación y la furia. «Si no me llevas a un hospital», dijo, «le diré a todos lo que hiciste. Les diré que no eres un cirujano de verdad. Les diré todo». Esas palabras permanecieron en el aire entre ellos, y Devon sintió algo frío asentarse en su pecho. En las horas que siguieron a la amenaza de Tiffany, Devon hizo un cálculo que lo definiría para siempre.
Sopesó sus opciones con el desapego de un hombre resolviendo un problema de matemáticas, en lugar de decidir si su esposa viviría o moriría. Si Tiffany iba a un hospital, hablaría. Los médicos harían preguntas sobre la cirugía, sobre sus calificaciones, sobre su clínica. Descubrirían que no tenía licencia, ni entrenamiento, ni credenciales legítimas de ningún tipo. Enfrentaría cargos criminales, fraude médico, agresión, posiblemente intento de asesinato. Su carrera fabricada se acabaría, su reputación destruida, su libertad perdida. Todo lo que había construido, cada mentira que había contado, cada fantasía que había construido sobre sí mismo, se derrumbaría en nada, a menos que ella no pudiera hablar, a menos que nunca tuviera la oportunidad de contarle nada a nadie. En la noche del 23 de enero de 2019, 11 días después de la cirugía, Devon preparó lo que se dijo a sí mismo que era misericordia, pero que en su corazón sabía que era asesinato. Trituró sedantes en un vaso de jugo, los mismos medicamentos que había usado para poner a Tiffany bajo durante el procedimiento, y lo llevó al dormitorio donde ella yacía esperando la muerte o el rescate. «Bebe esto», dijo con voz suave de una manera que no lo había hecho en días. «Te ayudará con el dolor». Tiffany estaba demasiado débil, demasiado desesperada por alivio, demasiado avanzada para cuestionar por qué su esposo de repente estaba siendo amable. Bebió el jugo y sintió que la familiar niebla de la medicación se asentaba sobre su conciencia. En 30 minutos estaba inconsciente con la respiración superficial, su cuerpo finalmente libre de dolor, por primera vez en casi 2 semanas. Devon la observó durante varios minutos, asegurándose de que no despertara. Luego tomó una almohada de la cama, la colocó sobre su rostro y presionó hasta que su esposa dejó de respirar. La sostuvo allí hasta que su cuerpo dejó de moverse, hasta que la mujer a quien había prometido amar y proteger se fue. Luego, ensayó su historia y condujo su cuerpo a la sala de emergencias donde interpretaría por última vez al esposo afligido. Devon Carter irrumpió en las puertas de urgencias del Memorial Regional Hospital aproximadamente a las 9:47 p.m. del 23 de enero de 2019, llevando el cuerpo de su esposa en brazos y gritando por ayuda con la desesperación ensayada de un hombre que había practicado este momento en su mente. Su ropa blanca estaba manchada de sudor y algo más oscuro. Sus ojos abiertos y desorbitados, su voz quebrándose mientras gritaba que su esposa se había desplomado en casa y había dejado de respirar. Enfermeras y médicos convergieron en segundos tomando el cuerpo de Tiffany y colocándolo en una camilla que fue trasladada rápidamente a la sala de trauma. Los esfuerzos de resucitación comenzaron de inmediato con presiones torácicas, ventilación y medicamentos administrados por vía intravenosa. El caos controlado de un equipo de emergencias luchando por salvar una vida. Pero Tiffany no mostró ninguna respuesta, ningún signo de vida, ninguna indicación de que algo pudiera devolverla de donde había ido. Mientras el equipo de trauma trabajaba, comenzaron a notar anomalías que no encajaban con la historia que Devon estaba contando. El olor fue lo primero que percibieron, un hedor abrumador a descomposición, que hizo que incluso los médicos más experimentados se detuvieran. La necrosis avanzada cubría grandes porciones de su espalda baja y glúteos, tejido que había estado muerto durante días y que estaba siendo consumido activamente por organismos que no deberían estar en un cuerpo humano vivo. Las incisiones quirúrgicas eran toscas, mal ubicadas y severamente infectadas con suturas que parecían hechas de un material que ningún cirujano con licencia usaría en pacientes humanos. La doctora Ellen Watts, la médica tratante, testificaría más tarde que las suturas parecían algo que se vería en una clínica veterinaria, no en un paciente humano. Lo más perturbador eran las larvas activas aún presentes, a pesar de los intentos de Devon de limpiar las heridas antes de traer la evidencia de negligencia tan grave que desafiaba la comprensión. La doctora Watts se excusó de la sala de trauma y encontró a Devon en la sala de espera con la cabeza entre las manos y los hombros temblando con lo que parecía ser dolor. Se le acercó cuidadosamente con sus sospechas ya formándose, pero con voz profesional y calmada. «Señor Carter, ¿puede decirme más sobre lo que ocurrió?».
¿Qué tipo de cirugía tuvo su esposa? Devon levantó la vista con los ojos enrojecidos y explicó que se trataba de un procedimiento cosmético, un BBL realizado en su clínica. La doctora Watts sintió un nudo en el estómago. ¿Usted realizó esta cirugía usted mismo?, preguntó manteniendo la voz neutral. Sí, respondió Devon. Soy cirujano cosmético. La siguiente pregunta lo cambió todo. ¿Puede proporcionar su número de licencia médica? Devon vaciló abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. No lo tengo memorizado, dijo finalmente. Puedo dárselo más tarde. La doctora Watts preguntó dónde se había formado, y la respuesta de Devon fue vaga, algo sobre entrenamiento privado y credenciales internacionales. Ella se excusó y de inmediato contactó a la seguridad del hospital. En menos de una hora, el equipo de gestión de riesgos del hospital había revisado el nombre de Devon Carter en todas las bases de datos médicas a su alcance. La Junta Médica de Texas no tenía registro de él. El National Practitioner Data Bank nunca había oído hablar de él. La American Board of Plastic Surgery confirmó que no era ni había sido un cirujano plástico certificado. Cada credencial que afirmaba, cada calificación mencionada, cada documento colgado en las paredes de su clínica era falso. Devon Carter no era un médico en Texas ni en ningún otro estado. Nunca había asistido a la escuela de medicina, nunca completó una residencia quirúrgica, nunca obtuvo ninguna credencial médica legítima. El hospital notificó al Departamento de Policía de Houston aproximadamente a las 11:30 p.m. Y 2 oficiales de patrulla llegaron en 20 minutos. Devon fue detenido para ser interrogado, pero aún no fue arrestado, y pasó las primeras horas de la mañana del 24 de enero en una pequeña sala del hospital, respondiendo preguntas a oficiales cada vez más escépticos. Mantuvo su historia con una compostura notable, insistiendo en que debía haber algún error administrativo con sus registros, prometiendo proporcionar documentación que aclarara todo. Cuando los oficiales preguntaron sobre el estado del cuerpo de su esposa, sobre la necrosis, las larvas y la infección no tratada, él dijo que las complicaciones eran lamentablemente comunes en la cirugía estética y que había hecho todo lo posible para ayudarla. Su rostro era una máscara de preocupación, su voz firme, su actuación casi convincente. Pero para entonces la maquinaria de la investigación ya había comenzado a funcionar. Detectives de la División de Homicidios del HPD se dirigían al hospital y se estaban preparando órdenes de registro para la clínica y la casa de Devon. Las mentiras que había construido durante años estaban a punto de ser desmontadas pieza por pieza, y la verdad sobre lo que le ocurrió a Tiffany Carter estaba a punto de emerger de las sombras donde su esposo había intentado ocultarla desesperadamente. El interrogatorio formal de Devon Carter comenzó en las primeras horas del 24 de enero de 2019, en una sala sin ventanas, en la sede del Departamento de Policía de Houston. El detective a cargo Raymond Foster, un veterano de 22 años en la División de Homicidios que había visto atrocidades que darían pesadillas a la mayoría de las personas, se sentó frente a un hombre que parecía incapaz de comprender el problema en el que estaba. Devon continuó insistiendo en que era un cirujano capacitado, alegando que sus credenciales eran del extranjero y difíciles de verificar por los canales habituales. Describió la muerte de su esposa como una trágica complicación que le podría ocurrir a cualquiera, un tipo de resultado inesperado que incluso los mejores médicos a veces enfrentan. El detective Foster escuchaba con una paciencia nacida de la experiencia, dejando que Devon se contradijera solo tomando notas mentales de cada inconsistencia y evasión. Lo que más impactó a Foster no fue lo que Devon dijo, sino cómo lo dijo. Habló del sufrimiento de su esposa con la desapegada emoción de alguien que describe un inconveniente menor, como un vuelo cancelado o una multa de estacionamiento. A media tarde del 24 de enero, los detectives habían obtenido una orden de registro para Carter Aesthetic Institute, el espacio comercial donde Tiffany había sido operada 12 días antes. Lo que encontraron adentro se convertiría en pieza central del caso de la Fiscalía y aparecería de manera prominente en la cobertura noticiosa que conmocionó a la nación. El área de recepción delantera parecía casi legítima a primera vista,
con un mostrador, sillas de espera y certificados enmarcados cubriendo las paredes. Pero esos certificados eran falsos impresos desde sitios web, que vendían diplomas con apariencia realista para cualquier profesión imaginable, desde médicos hasta físicos nucleares. Los nombres de las instituciones que supuestamente habían emitido esas credenciales no existían en ningún registro educativo. La sala trasera donde Devon realizaba los procedimientos era donde la legitimidad terminaba por completo. El espacio medía aproximadamente 3 metros por 3, 6 metros, con paredes cubiertas de láminas plásticas, ahora manchadas de sangre seca, en patrones que contaban su propia historia. La mesa de operaciones portátil estaba en el centro, oxidada en algunos lugares, sin cubierta sanitaria adecuada, ni sistema de drenaje correcto. Los instrumentos quirúrgicos yacían esparcidos sobre una bandeja de metal, incluyendo cuchillos que parecían de carnicería más que de cirugía, diseñados para cortar carne en una planta de procesamiento, no tejido humano. El equipo de liposucción había sido comprado en una tienda de excedentes médicos en línea, del tipo que vende equipo usado o caducado a quien tenga tarjeta de crédito. Las cánulas, tubos usados para inyectar grasa durante los procedimientos BBL, no mostraban evidencia de esterilización, todavía llevaban residuos de usos anteriores. No había autoclave para esterilizar instrumentos, ni carrito de emergencias, ni equipo de monitoreo anestésico, ni archivos o registros de pacientes de ningún tipo. Dentro de un archivo, los investigadores encontraron los documentos que Devon usaba para convencer a pacientes y familiares de que estaba calificado para operar cuerpos humanos. Había un título médico de Cambridge International University, un nombre elegido específicamente para evocar la prestigiosa Cambridge en Inglaterra, pero vinculado a un conocido diploma Mill, que producía credenciales falsas a cambio de una tarifa. Había una certificación quirúrgica del Global Board of Cosmetic Surgery, una organización que los investigadores confirmaron que no existía, excepto como un sitio web que vendía certificados inútiles. Ambos documentos se rastrearon hasta servicios de impresión bajo demanda que permitían a los clientes ingresar cualquier nombre en cualquier institución y recibir documentación con apariencia oficial en días. El costo total para que Devon Carter se convirtiera en cirujano, según esos documentos, era aproximadamente $150. Tal vez lo más perturbador fueron las prendas blancas que los investigadores encontraron colgadas en un armario cerca de la sala de procedimientos. No eran batas médicas, no eran el tipo de ropa que usan los cirujanos en quirófanos legítimos. Eran túnicas ceremoniales blancas compradas en una tienda de suministros religiosos, del tipo que usan los sanadores espirituales durante ceremonias religiosas. Para los pacientes que no sabían, mejor que nunca, habían estado dentro de una instalación quirúrgica real, que confiaban en que el hombre del abrigo blanco sabía lo que hacía. Estas túnicas parecían lo suficientemente legítimas. Eran disfraces utilería en una actuación que había costado al menos la vida de una mujer. En una bolsa de basura cerca de la puerta trasera, los investigadores encontraron vendajes empapados en sangre, jeringas usadas y desechos quirúrgicos que deberían haberse eliminado por los canales médicos apropiados. Estos elementos, combinados con imágenes de vigilancia que pronto surgirían, pintaban el retrato de un hombre que sabía que sus acciones eran incorrectas y que había estado cubriendo activamente sus huellas. La búsqueda en la clínica de Devon Carter había respondido muchas preguntas sobre cómo operaba. La revisión de sus dispositivos digitales revelaría algo aún más condenatorio. Él sabía exactamente lo que le estaba sucediendo a su esposa, y eligió dejarla sufrir en lugar de exponerse. Las órdenes de registro obtenidas para la computadora y el teléfono celular de Devon Carter abrieron una ventana a la mente de un hombre que había visto morir a su esposa, y no hizo nada, que había calculado el valor de su vida frente al valor de su reputación, y la encontró insuficiente. Los expertos en informática forense del Departamento de Policía de Houston extrajeron datos de ambos dispositivos durante varios días, construyendo una línea de tiempo que resultaría devastadora en el juicio. Lo que encontraron no era solo evidencia de ignorancia o incompetencia. Era evidencia de conciencia de inacción deliberada, de un hombre que entendía las consecuencias de sus decisiones y aún así las tomó.
El historial de búsqueda en la computadora portátil de Devon leía como un mapa hacia el asesinato. Cada consulta marcaba un punto en el camino de la esperanza al horror. Las búsquedas más tempranas relevantes databan de 2018, cuando Devon comenzó a presionar a Tiffany para que se sometiera al procedimiento BBL. Escribió en Google procedimiento BBL paso a paso el 14 de agosto. ¿Cómo realizar liposucción en casa? Buscó el 22 de agosto. Técnicas de transferencia de grasa para principiantes y dónde comprar equipo quirúrgico en línea siguieron en septiembre y octubre. Estas búsquedas revelaban a un hombre que sabía que no estaba calificado para realizar la cirugía que planeaba, que entendía que necesitaba educarse a sí mismo, porque no tenía formación formal, no era médico y había olvidado la técnica. Era un fraude tratando de aprender medicina mediante tutoriales en Internet. Vio videos en línea mostrando procedimientos BBL realizados por cirujanos con licencia pausando y retrocediendo tomando notas en papel que los investigadores encontrarían más tarde en su oficina en casa. Imprimió manuales de instrucciones de sitios médicos resaltando pasajes sobre la profundidad de inyección y purificación de grasa, anotando en los márgenes preguntas que nadie calificado podía responder. Las búsquedas que comenzaron el 14 de enero de 2019, 2 días después de la cirugía de Tiffany, contaron una historia diferente. ¿Cómo tratar una infección de BBL en casa?, escribió Devon, mientras el cuerpo de su esposa comenzaba a volverse contra sí mismo. Luego vinieron signos de necrosis después de una cirugía, seguido de ¿qué pasa si la necrosis del BBL queda expuesta y cómo ocultar errores quirúrgicos? Buscaba soluciones que no involucraran a profesionales médicos, maneras de arreglar lo que había roto sin que nadie descubriera lo que había hecho. Para el 18 de enero, cuando el olor era imposible de ignorar, y la infección se había extendido a partes visibles de la piel de Tiffany, sus búsquedas se volvieron más desesperadas y reveladoras. ¿Cuánto tiempo antes de que aparezcan gusanos en una herida?, preguntó. ¿Se pueden quitar las larvas sin ir al hospital? Había visto cómo la carne de su esposa comenzaba a pudrirse, y su respuesta no fue pedir ayuda, sino investigar si podía ocultar la evidencia. Las búsquedas del 22 y 23 de enero, los 2 últimos días de vida de Tiffany, eliminaron cualquier duda sobre la premeditación. ¿Cómo detecta la policía muertes por cirugías ilegales? Buscó la mañana del 22 de enero. ¿Qué decir si un paciente muere después de una cirugía? Apareció esa misma tarde. Signos de asfixia versus muerte natural. Fue escrito en su navegador a las 2:47 a.m. del 23 de enero, aproximadamente 19 horas, antes de que asfixiara a su esposa con una almohada y llevara su cuerpo a emergencias. No reaccionaba a una tragedia inesperada. Estaba planeando cómo salirse con el asesinato, investigando el mejor método y la coartada más convincente, mientras su esposa agonizaba en la habitación contigua. Los investigadores también rastrearon las compras en línea de Devon, documentando el equipo que había usado para operar a su esposa y a otras víctimas, una máquina de liposucción por $2,400 de un vendedor de excedentes médicos, un set de 12 cánulas quirúrgicas por $180 en eBay, jeringas al por mayor en Amazon por $45, bisturí sin esterilizar de un distribuidor de cosméticos por $30, prendas de compresión de un sitio de ropa al por mayor, crema de lidocaína de una farmacia extranjera sin receta. Su inversión total para convertirse en cirujano cosmético fue de menos de $3,000 aproximadamente, lo que cuesta unas vacaciones modestas o un coche usado barato. Por ese precio compró las herramientas para desfigurar y mutilar a mujeres que confiaron en él. La última pieza de evidencia digital no vino de sus dispositivos, sino de una cámara de seguridad en un supermercado a unos 3 kilómetros de su clínica. Las imágenes fechadas el 18 de enero de 2019, 5 días antes de la muerte de Tiffany, mostraban a Devon estacionando su coche después del horario comercial. Sacaba varias bolsas de basura del maletero y las tiraba en un contenedor trasero mirando por encima del hombro repetidamente mientras trabajaba. Esas bolsas contenían desechos quirúrgicos, vendajes ensangrentados, jeringas usadas
y material médico desechable cubierto de evidencia de sus crímenes. Estaba destruyendo evidencia mientras su esposa yacía en casa con larvas, comiéndola viva, limpiando su desastre, mientras ella suplicaba por ayuda que él se negó a darle. La evidencia digital confirmó lo que los investigadores sospechaban. Devon Carter sabía exactamente lo que le estaba ocurriendo a su esposa. Sabía que estaba muriendo. Sabía que podía salvarla y eligió dejarla sufrir para proteger su imperio fraudulento. 3 días después de la muerte de Tiffany, los investigadores ejecutaron una orden de registro en la residencia Carter, la casa suburbana donde ella había pasado sus últimos días agonizantes, pidiendo ayuda que nunca llegó. Documentaron todo: las sábanas manchadas de sangre, los frascos vacíos de pastillas, los ambientadores colocados en cada habitación para disimular el olor a muerte. Pero la pieza más importante no estaba a la vista. Estaba escondida entre el colchón y el cabecero de la cama, donde Tiffany había sufrido guardada, en un lugar que Devon aparentemente nunca pensó revisar. Su teléfono. El dispositivo que ella intentó usar para pedir ayuda, el que su esposo le confiscó el 17 de enero, y aparentemente olvidó en el caos posterior. Cuando los técnicos forenses lo encendieron y comenzaron a revisar su contenido, encontraron algo que cambiaría toda la trayectoria del caso: grabaciones de voz capturadas en secreto durante los últimos días de vida de Tiffany. La primera grabación tenía fecha del 17 de enero de 2019 a las 3:22 a.m., hecha en la oscuridad de un dormitorio que se había convertido en su prisión. La voz de Tiffany era débil y temblorosa, apenas audible sobre el sonido de su propia respiración dificultosa. «No sé quién va a escuchar esto», dijo con las palabras arrastradas por el dolor y la medicación. «Espero que no sea demasiado tarde. Me operaron hace 5 días. Creo que algo está mal. Creo que estoy empeorando. Devon dice que es normal, pero no se siente normal. Huele... No puedo describirlo. Le pedí que me llevara al hospital y dijo que no. Dijo que arruinaría todo. No entiendo. Solo quiero ayuda». La grabación duró 47 segundos. Una súplica desesperada de una mujer que ya intuía que estaba muriendo, que ya sabía que su esposo valoraba más sus secretos que su vida. La segunda grabación llegó 3 días después, el 20 de enero a las 11:47 p.m. El deterioro de Tiffany era audible en cada sílaba: su voz más débil, su respiración más forzada, sus palabras entrecortadas por sollozos que no podía controlar. «Hay cosas en las heridas», susurró con la voz quebrada. «Creo que son bichos. No lo sé. No puedo mirar. Duele tanto». Le rogué otra vez que me llevara a un médico. Un médico de verdad. Se enojó. Dijo que si le digo a alguien lo perderá todo. Dijo: «Yo me hice esto a mí misma». Pero no es cierto. Él me hizo esto. Él me hizo esto. Lloraba al final, el tipo de lágrimas de impotencia que surgen cuando la esperanza se ha agotado, y lo único que queda es la espera. La grabación duró 1 minuto y 12 segundos. La tercera y última grabación, fechada el 22 de enero de 2019, a las 9:15 p.m., se convertiría en la pieza de evidencia más importante del caso de la Fiscalía. Fue realizada aproximadamente 24 horas antes de que Devon colocara una almohada sobre el rostro de su esposa y terminara permanentemente con su sufrimiento. Tiffany sonaba exhausta más allá de toda medida. Su voz llevaba la cualidad hueca de alguien que había aceptado lo que se avecinaba. «Si algo me pasa», dijo lentamente cada palabra requiriendo un esfuerzo visible. «Si no lo logro, es porque se negó a llevarme a un médico de verdad. No es un cirujano. No creo que alguna vez lo haya sido. Confié en él. Lo amé. Y me está dejando morir». Hizo una pausa, reuniendo fuerza para lo que venía. «Hoy le dije que iba a contarle a todos lo que hizo. Iba a exponerlo. Me miró como si ni siquiera fuera humana. Tengo miedo. Tengo mucho miedo». La grabación terminó abruptamente, como si hubiera escuchado pasos acercándose, o le faltara la fuerza para continuar. Cuando los fiscales escucharon estas grabaciones, entendieron que tenían algo extraordinariamente raro
el testimonio de la propia víctima expresado con su voz describiendo lo que le ocurría en tiempo real. Las grabaciones establecieron que Tiffany quería ayuda médica y se le negó activamente. Establecieron que ella reconoció el fraude de Devon y lo amenazó con exponerlo. Establecieron un motivo demostrando que Devon tenía razón para silenciarla permanentemente. Lo más importante, dieron voz a una mujer que había sido silenciada, que se le negó la oportunidad de testificar en un tribunal, que murió sin que nadie escuchara su versión de los hechos. En la muerte, Tiffany Carter encontró la manera de hablar, y sus palabras asegurarían que el hombre que la mató enfrentara la justicia. Esas grabaciones reproducidas ante un jurado casi un año después, hicieron que adultos lloraran en sus asientos. No dejaron ninguna duda sobre lo que ocurrió en esa casa suburbana, sobre quién era responsable y sobre qué tipo de hombre podía escuchar esas súplicas y no hacer nada. El 30 de enero de 2019, una semana después de que Tiffany Carter expirara su último aliento, el Departamento de Policía de Houston realizó una conferencia de prensa que enviaría ondas de choque a comunidades de todo Texas y más allá. Los funcionarios anunciaron que Devon Carter había sido arrestado por múltiples cargos, incluyendo practicar medicina sin licencia, agresión, causando daño corporal y asesinato en segundo grado. Revelaron los detalles de su operación fraudulenta, las credenciales falsas, la clínica en local comercial, el equipo comprado en línea, la completa ausencia de entrenamiento médico legítimo, y realizaron un llamado que abriría una avalancha de denuncias que los investigadores desconocían. Pedimos a cualquier persona que haya recibido procedimientos de Devon Carter que se comunique de inmediato con nuestra oficina, dijo la jefa de policía Margaret Holloway, con voz firme pese a la gravedad de sus palabras. Tenemos razones para creer que puede haber víctimas adicionales que aún no se han presentado. En 48 horas, la línea de denuncias del departamento se vio saturada de llamadas. La primera mujer en identificarse oficialmente fue Danielle Thompson, madre soltera de 29 años del suburbio de Houston, que había pasado meses culpándose por lo que Devon Carter le había hecho. En septiembre de 2018, 4 meses antes de la cirugía de Tiffany, Danielle había ido a Carter Aesthetic Institute para inyecciones de relleno labial. No podía pagar los $2,000 que cobraban los practicantes legítimos. Devon ofreció el mismo servicio por $400. Pensé que estaba haciendo un buen negocio, dijo a los investigadores, su voz cargada de vergüenza y enojo. Pensé que tal vez recién comenzaba o intentaba construir su base de clientes. Nunca imaginé que no era un doctor de verdad. En pocos días después del procedimiento, sus labios se infectaron gravemente. Se formaron ampollas dolorosas que luego estallaron dejando tejido crudo que supuraba y hacía comer agonizante. Desarrolló cicatrices permanentes que ningún tratamiento posterior pudo corregir por completo. Cuando Danielle contactó a Devon para quejarse, su respuesta no fue preocupación, sino amenazas. Me dijo que debía haber hecho algo mal, recordó. Dijo que probablemente me toqué la cara con las manos sucias o no seguí sus instrucciones postoperatorias. Y cuando dije que iba a denunciarlo, me amenazó con demandarme por difamación. Dijo que destruiría mi crédito, que tomaría todo lo que tenía. Soy madre soltera y trabajo en 2 empleos. No podía pagar un abogado, así que guardé silencio. Vivió con las cicatrices y la vergüenza durante meses, asumiendo que la infección era su culpa, creyendo que de alguna manera había fallado al seguir el protocolo adecuado. Cuando se enteró de la muerte de Tiffany en las noticias locales, cuando supo que Devon Carter nunca había sido un médico en absoluto, algo se rompió dentro de ella, y algo más se liberó. La semana siguiente se presentó Crystal Davis. Su historia era inquietantemente similar a la de Danielle. Crystal tenía 34 años, asistente administrativa que había recibido inyecciones de Botox de Devon a principios de 2018. Quería suavizar las líneas de expresión en su frente. Nada dramático, solo un pequeño impulso de confianza antes de su 20ª reunión de secundaria. Devon le cobró la mitad de lo que los practicantes legítimos cotizaban, y ella salió de su clínica sintiéndose esperanzada por los resultados. En pocos días experimentó fuertes dolores de cabeza que no respondían a la medicación.
Luego vino la parálisis facial en el lado izquierdo de su rostro, una caída del ojo y de la boca que la hacía parecer que había sufrido un derrame cerebral. Lo más aterrador fueron los problemas de visión. Un desenfoque en su ojo izquierdo que un neurólogo más tarde atribuyó a inyecciones colocadas peligrosamente cerca de nervios críticos. Me dijo que estaba exagerando, dijo Crystal, su voz temblando al recordar el miedo. Dijo que el Botox a veces causa efectos secundarios menores que desaparecen solos. Casi pierdo la visión por su culpa. A medida que más mujeres contactaron a la policía, surgió un patrón que reveló la verdadera naturaleza de la operación de Devon Carter. Apuntaba a mujeres vulnerables financieramente, que no podían pagar los precios de cirujanos certificados, dispuestas a aceptar riesgos que no comprendían completamente, a cambio de procedimientos que deseaban desesperadamente. Sabía que estas mujeres eran poco propensas a demandarlo poco, propensas a reportarlo a las autoridades, poco propensas a generar conflictos que pudieran exponer su fraude. Eran desesperadas, y él explotaba esa desesperación con el cálculo frío de un depredador, seleccionando presas. Algunas habían tenido suerte escapando con infecciones menores o molestias temporales. Otras llevaban recordatorios permanentes de sus encuentros, cicatrices que no se desvanecerían, entumecimiento que no sanaría, miedos que no se calmarían. Y luego estaba Tiffany, que no tuvo suerte alguna, que confió en su propio esposo, y pagó por esa confianza con su vida. Cada mujer que se presentó añadió otro ladrillo al caso contra Devon Carter, otra voz al coro exigiendo justicia, otra razón para asegurarse de que nunca más hiciera daño a nadie. En febrero de 2019, un gran jurado del condado de Harris se reunió para revisar la evidencia contra Devon Carter. Lo que escucharon durante 3 días de testimonio dejó incluso a observadores legales veteranos con la cabeza sacudiéndose. Los fiscales presentaron el informe del médico forense, las fotografías del registro a la clínica, la evidencia digital de los dispositivos de Devon, los testimonios de las víctimas sobrevivientes, y de manera más poderosa las grabaciones de voz que Tiffany había hecho en sus últimos días. El gran jurado emitió una acusación con múltiples cargos, que reflejaba el alcance completo de los crímenes de Devon. Asesinato en primer grado con premeditación, práctica de medicina sin licencia. 2 cargos de agresión agravada por las lesiones causadas a Danielle Thompson y Crystal Davis, fraude, y tergiversación, eliminación inadecuada de desechos médicos y obstrucción de la justicia. Los fiscales argumentaron por asesinato en primer grado basándose en la línea de tiempo de evidencia, las búsquedas en Internet, mostrando investigación sobre cómo evitar ser detectado, y los hallazgos del médico forense, que indicaban que Tiffany había sido asfixiada. Devon Carter contrató al abogado defensor Gerald Monroe, un veterano del derecho penal, conocido por representar clientes en casos difíciles y ocasionalmente lograr absoluciones que parecían imposibles. La estrategia de Monroe se centró en replantear la narrativa de asesinato a tragedia. Argumentó que la muerte de Tiffany fue una terrible complicación médica, un tipo de resultado inesperado que incluso ocurre en los mejores hospitales con los cirujanos más calificados. Alegó que Devon realmente creía estar calificado para realizar el procedimiento, que su falta de credenciales formales no significaba necesariamente que careciera de habilidad para practicar medicina. Desafió la validez de las grabaciones de Tiffany, argumentando que eran hearsay de una mujer delirante por fiebre y medicación, y por lo tanto poco confiables. Más controvertidamente, intentó presentar a Tiffany como una participante voluntaria, que comprendía y aceptaba los riesgos de que la cirugía la realizara su esposo. Fue una defensa que muchos observadores consideraron de mal gusto, esencialmente culpando a la víctima por su propio asesinato. El juicio comenzó en octubre de 2019 y duró 3 semanas con cobertura mediática nacional de cada desarrollo. Los fiscales construyeron su caso metódicamente, comenzando con la evidencia forense y avanzando hacia el clímax emocional de las grabaciones de Tiffany. La médica forense doctora Angela Morrison testificó que la causa de muerte de Tiffany fue asfixia, no infección, señalando hemorragias petequiales en sus ojos y moretones consistentes con sofocamiento.
La infección probablemente la habría matado en días, explicó la doctora Morrison, pero alguien llegó antes que ella. Expertos en informática forense guiaron al jurado a través del historial de búsqueda de Devon, mostrando la progresión condenatoria desde cómo realizar liposucción hasta signos de asfixia versus muerte natural. Los médicos de la sala de emergencias que encontraron primero el cuerpo de Tiffany describieron lo que hallaron utilizando un lenguaje clínico que no disminuía el horror de sus relatos. Danielle Thompson y Crystal Davis testificaron estableciendo un patrón de comportamiento que se remontaba meses antes de la muerte de Tiffany. Describieron el encanto de Devon, su comportamiento convincente, sus amenazas cuando se quejaban de complicaciones. Me hizo sentir que estaba loca, dijo Danielle al jurado con lágrimas corriendo por su rostro. Como si todo lo que me pasaba fuera mi culpa. Le creí. Le creí hasta que descubrí la verdad. Pero el momento más poderoso del juicio llegó cuando los fiscales reprodujeron las grabaciones de voz de Tiffany para el jurado. La sala quedó en silencio mientras sus palabras llenaban el espacio débiles, temblorosas y llenas de miedo. Si algo me pasa es porque se negó a llevarme a un médico de verdad. No es cirujano. No creo que alguna vez lo haya sido. Varios miembros del jurado lloraban visiblemente cuando la grabación final terminó. Uno tuvo que ser excusado para recomponerse antes de que continuara el testimonio. La asistente del fiscal, Monica Reynolds, pronunció un argumento de cierre que sería citado en libros de texto legales durante años. Este caso se trata de una sola cosa, dijo al jurado con voz firme y segura. Un hombre que se amaba a sí mismo más de lo que amaba a su esposa. Un hombre tan desesperado por ser visto como exitoso, tan aterrorizado de ser expuesto como un fraude, que dejó que la mujer a la que había prometido amar y proteger se descompusiera, literalmente se descompusiera, antes que arriesgar su reputación. Y cuando ella lo amenazó con decir la verdad, la mató. Le puso una almohada sobre el rostro y la mató. Esto no fue una tragedia. Esto no fue una complicación. Esto fue asesinato. Después de 6 horas de deliberación, el jurado emitió veredictos que definirían el resto de la vida de Devon Carter, culpable de asesinato en primer grado, culpable de practicar medicina sin licencia, culpable de ambos cargos de agresión, agravada, culpable de fraude, y tergiversación, culpable de obstrucción de la justicia, culpable de todos y cada uno de los cargos. Devon no mostró ninguna emoción mientras se leían los veredictos. Su rostro era una máscara vacía que no revelaba nada de lo que sucedía por dentro. En la galería detrás de él, la madre de Tiffany, Patricia, se desplomó en los brazos de su esposo sollozando con una mezcla de dolor y alivio. La audiencia de sentencia tuvo lugar en noviembre de 2019, un mes después de que se anunciaran los veredictos de culpabilidad, y dio a los más afectados por los crímenes de Devon Carter la oportunidad de dirigirse directamente al hombre que había destruido sus vidas. El juez Harold Washington, un jurista veterano conocido por su comportamiento mesurado, presidió un tribunal lleno de periodistas defensores y miembros del público que habían seguido el caso desde el principio. Antes de pronunciar la sentencia, invitó a las víctimas a ofrecer declaraciones de impacto en el tribunal. Lo que siguió fueron algunos de los testimonios más devastadores, emocionalmente jamás entregados, en un tribunal del condado de Harris. Patricia Williams, madre de Tiffany, fue la primera en hablar. Se acercó al podio lentamente con las manos temblando, su voz apenas audible al comenzar. Mi hija era todo para mí, dijo sin mirar a Devon, sino a una fotografía de Tiffany que había traído consigo. Era amable, era dulce, estaba llena de amor, sueños y esperanza para el futuro. Confió en este hombre con su vida. Le creyó cuando dijo que la amaba. Le creyó cuando dijo que cuidaría de ella. Patricia hizo una pausa secándose las lágrimas con un pañuelo ya usado demasiadas veces. Y él la asesinó. La vio sufrir durante días y no hizo nada. Dejó que su cuerpo... No pudo terminar la frase. No pudo pronunciar las palabras que describían lo que había sucedido con la carne de su hija. Nunca me recuperaré de esto.
Una parte de mí murió con mi niña, y nada de lo que ocurra en esta sala la traerá de vuelta. Jerome Williams habló a continuación, su voz quebrándose de maneras que parecían sorprenderlo a un hombre que había pasado su vida mostrando una cara fuerte al mundo. Trabajé duro toda mi vida para darle a mi hija todo lo que necesitaba para tener éxito, dijo con los ojos fijos en Devon, con una intensidad que incomodó a algunos observadores. Le enseñé a ser amable, a confiar en la gente, a ver lo mejor en los demás, y este monstruo lo usó en su contra. Se aprovechó de su amor, se aprovechó de su confianza. Mató a mi niña. La voz de Jerome cayó a un susurro. No hay sentencia que la devuelva. No hay castigo que haga esto correcto. Pero espero que este hombre pase cada día del resto de su vida, recordando lo que le hizo a mi hija. Espero que nunca tenga otro momento de paz mientras viva. Daniel Thompson, quien había sufrido cicatrices por las inyecciones de relleno labial de Devon, también se dirigió al tribunal. Su declaración fue más corta pero no menos impactante. «Tuve suerte», dijo con voz firme y con postura dura. «Sobreviví, pero vivo con cicatrices en mi rostro, que me recuerdan cada día lo que este hombre me hizo. Le confié porque parecía profesional, porque tenía certificados en su pared, porque pensé que era un médico de verdad. No lo era. Era un estafador que se aprovechaba de mujeres como yo, mujeres que no podían pagar médicos reales, mujeres que solo queríamos sentirnos mejor con nosotras mismas». Se volvió a mirar directamente a Devon por primera vez. Tiffany no sobrevivió. Yo sí. Y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que otras mujeres conozcan la verdad sobre hombres como usted. El juez Washington se dirigió a Devon directamente antes de pronunciar la sentencia, sus palabras cargadas del peso de un juicio cuidadosamente considerado. «Señor Carter, ha demostrado un nivel de insensibilidad y desprecio por la vida humana que es difícil de comprender. Usted no fue un sanador, fue un depredador. Usó a su esposa como un experimento, un accesorio de marketing, un medio para un fin. Y cuando su experimento fracasó, cuando su incompetencia se volvió innegable, eligió terminar con su vida en lugar de enfrentar las consecuencias de sus actos. Es un peligro para la sociedad y la sentencia que impongo debe reflejar tanto la gravedad de sus crímenes como la necesidad de proteger a otros de su depredación. La sentencia fue completa y rigurosa cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, por asesinato en primer grado más penas concurrentes, por todos los demás cargos que habrían sumado décadas, incluso si la condena por asesinato se revocara de alguna manera. Devon Carter fue llevado fuera de la sala esposado, flanqueado por agentes que lo sujetaban firmemente, como si pudiera intentar escapar. Nunca se disculpó, nunca mostró remordimiento, nunca reconoció que había hecho algo mal. La última imagen capturada por las cámaras del juzgado la mostraba siendo cargado en una furgoneta de transporte, su rostro vacío de expresión. Un hombre que había destruido vidas y no sentía nada. La condena de Devon Carter envió ondas de choque a comunidades de todo Estados Unidos, provocando conversaciones difíciles sobre los peligros que acechan en una industria que promete transformación, pero que a veces entrega tragedia. La cobertura noticiosa alcanzó a millones de espectadores con cadenas de televisión, transmitiendo segmentos especiales sobre practicantes sin licencia y las mujeres que caen víctimas de sus esquemas. El caso se convirtió en un punto de referencia para discusiones sobre fraude médico con expertos, advirtiendo que Devon Carter no era un caso aislado, sino un síntoma de un problema mayor. La demanda de procedimientos cosméticos asequibles supera con creces la oferta de cirujanos calificados, creando un vacío que los depredadores llenan con avidez. Por cada Devon Carter que es capturado, docenas más continúan operando en locales comerciales, habitaciones de hotel y residencias privadas, contando con la desesperación y la vergüenza para mantener a sus víctimas en silencio. En 2021, la legislatura del estado de Texas aprobó lo que se conocería como la Ley Tiffany, un paquete integral de reformas que aumentó las penas por practicar medicina sin licencia y creó nuevos requisitos para verificar credenciales en la industria de cirugía estética.
El proyecto de ley fue aprobado con un abrumador apoyo bipartidista, un raro momento de unidad en un panorama político dividido. El gobernador Greg Abbott lo firmó en una ceremonia a la que asistieron Patricia y Jerome Williams, quienes se encontraban detrás de él, con lágrimas en los ojos mientras él ponía su firma. Ningún padre debería enterrar a su hijo porque alguien fingió ser médico, dijo el gobernador con voz solemne. Esta ley no devolverá a Tiffany, pero ayudará a asegurar que menos familias tengan que experimentar la tragedia que vivió la familia Williams. Varios otros estados siguieron el ejemplo de Texas en años posteriores, aprobando legislaciones similares nombradas en honor a víctimas de fraude médico en sus propias jurisdicciones. Los peligros de los procedimientos BBL específicamente se convirtieron en un tema de preocupación nacional en los años posteriores a la muerte de Tiffany. Asociaciones médicas emitieron advertencias actualizadas, recordando a los pacientes que incluso con cirujanos calificados en instalaciones acreditadas, los levantamientos de glúteos brasileños conllevan tasas de mortalidad significativamente más altas que la mayoría de procedimientos cosméticos. La American Society of Plastic Surgeons lanzó campañas de educación pública, instando a las mujeres a verificar credenciales, hacer preguntas y alejarse de cualquier practicante que parezca evasivo sobre sus calificaciones. El caso de Tiffany fue citado en estas campañas, su historia sirviendo como ejemplo de advertencia sobre el precio final de confiar en la persona equivocada con tu cuerpo. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Una mujer que nunca quiso cirugía estética en primer lugar, se convirtió en la muerte en una poderosa defensora de la seguridad del paciente. En cuanto a los más directamente afectados por esta tragedia, sus caminos divergieron en los años siguientes. Devon Carter permanece encarcelado en una instalación de máxima seguridad en Texas. Sus apelaciones fueron denegadas, su vida reducida a las rutinas de la prisión. Nunca ha mostrado remordimiento, nunca ha admitido su culpabilidad, nunca ha reconocido que sus acciones destruyeron vidas. Patricia y Jerome Williams fundaron la Tiffany Carter Memorial Foundation, una organización sin fines de lucro, dedicada a educar a las mujeres sobre los peligros de los practicantes médicos sin licencia y a proporcionar recursos para víctimas de fraude médico. Pasan su jubilación viajando a centros comunitarios e iglesias, contando la historia de su hija a audiencias que de otra manera podrían caer presas de depredadores como Devon Carter. Danielle Thompson se convirtió en defensora de la reforma de seguridad en cirugía estética, testificando ante legisladores estatales y apareciendo en documentales sobre fraude médico. Sus cicatrices, antes fuente de vergüenza, se convirtieron en un símbolo de supervivencia y un poderoso recordatorio visual de lo que está en juego. Crystal Davis se sometió a cirugía correctiva por el daño nervioso causado por las inyecciones de Devon, y ha recuperado la mayor parte de su visión, aunque todavía experimenta entumecimiento ocasional en el lado izquierdo de su rostro. Tiffany Carter tenía 32 años cuando murió. Había soñado con construir su propio negocio de planificación de eventos, llenar el mundo de momentos hermosos para otras personas. Amaba profundamente y confiaba con facilidad rasgos que deberían haberle traído felicidad, pero que en cambio la hicieron vulnerable a un hombre que la veía como nada más que una herramienta para su propio avance. No pidió la cirugía que la mató. Aceptó hacerlo porque su esposo lo exigió, porque la hizo sentir que su cuerpo natural no era suficiente, porque la convenció de que su valor estaba ligado a cómo podía servir a sus ambiciones. Y cuando su incompetencia convirtió su cuerpo en una pesadilla, cuando su sufrimiento se volvió imposible de ocultar, eligió terminar con su vida en lugar de enfrentar la verdad. Esta no es solo una historia sobre fraude médico o un cirujano falso. Es una historia sobre control, manipulación y la traición máxima. Un esposo que asesinó a su esposa para proteger una mentira. Si hay justicia en este caso, es que la voz de Tiffany fue escuchada incluso después de haber sido silenciada. Sus grabaciones, sus palabras, su verdad se convirtieron en la evidencia que condenó a su asesino. En la muerte encontró la fuerza que le fue negada en vida. Gracias por ver esta historia. Por favor, recuerden dar like, compartir y suscribirse para más relatos como este.
Su apoyo significa todo, y juntos podemos asegurarnos de que historias como la de Tiffany sigan siendo contadas para que su memoria pueda proteger a otros de sufrir el mismo destino.